En 1992 se erige canónicamente la Cofradía de la Bienaventuranza, una de las 9 nuevas que a principios de la década de 1990 darán un vuelco a la Semana Santa leonesa. Y lo hace en la parroquia de San Claudio y asentada sobre el barrio. Nuestro invitado de hoy fue uno de aquellos jóvenes que impulsaron su fundación y que fue además el primer seise del Cristo, del paso titular. Hoy en día está especialmente ligado a la Cofradía de Minerva, de la que es uno de los braceros mayores del Paso de la Amargura. Hoy se levanta el capillo Javier del Canto. Aquí comienza un nuevo Capillos Arriba. ¿Quién es Javier del Canto? Pues Javier del Canto es un leonés que se cría en el barrio de San Claudio. Mi padre de la zona del Páramo leonés, mi madre de la zona de Omaña, en los cuales pues, bueno, vienen a vivir a León y aquí me crío en este barrio, en San Claudio. Actualmente resido en Burgos porque estoy casado, tengo 3 hijos y mi vida ahora mismo está en Burgos, pero es verdad que siempre muy centrado en León, siempre León en mi boca. Y luego con 2 pasiones muy grandes. Una de ellas es el deporte del musing, que son los perros de trineo, que me he recorrido el mundo con ellos, y luego otra pasión que es la Semana Santa de León, que bueno, siempre me ha llenado desde muy pequeñito y que por la cual, pues fíjate, estamos tú y yo ahora mismo haciendo esta entrevista. Javi, ¿y cómo llegas a la Semana Santa? Pues fíjate, mi familia no tiene nada que ver con la Semana Santa. Ninguno de la familia ha sido papón, ni estaba en el vocabulario de niños, ¿no?, de ser papón. Es más a raíz de unos amigos, una familia que quiero muchísimo, que es la familia Gordillo, que han sido papones de siempre, y fueron los que desde pequeños les veíamos que salían en las procesiones y bueno, pues fueron los que nos metieron un poco el gusanillo, y hasta que llegó un momento en que mamá, quiero salir, y hasta que llega ese primer año, en los cuales además comparto ese primer año con gente que hoy en día es muy conocida en la Semana Santa, como ha sido, por ejemplo, abad del Dulce Nombre, que es Alfonso Escapa, y con la familia Gordillo, la cual me acompañó durante esa juventud, en la cual pues íbamos como todos los niños que íbamos en aquella época, haciendo filas y con la cruz en la mano, algo que ahora ya por desgracia se ha perdido, pero que nos lo pasábamos muy bien y disfrutábamos mucho. Es verdad que se pasaba mucho frío en aquella, pero lo disfrutábamos mucho, ¿no? Todos estos inicios pues están relacionados con la cofradía de Jesús Nazareno, pero a comienzos de la década de los 90 la Semana Santa cambia por completo, entre otras cosas por la fundación de nada menos que 9 cofradías, y tú estás muy metido en una de ellas, ¿no? Por eso estamos también aquí en San Claudio, ¿no? Porque esos años, finales de los 80, principios de los 90, pues la juventud era una de las parroquias, que más juventud tenía, y había pues una querencia de querer todos seguir siendo papones, y bueno, pues no, en uno de esos años, en uno de los campamentos que organizaba la propia parroquia, en Balmori, bueno, pues surgió la idea, junto con Paulino, con Rafa Gil, que luego ha sido seise del paso de la Bienaventuranza del Cristo. Bueno, pues empezó a resurgir esa idea, y con Carmelo, una figura que dentro de lo que es el barrio y de la cofradía marcó un antes y un después, pues bueno, empezó a tomar forma. Y ahí es donde, bueno, pues donde es verdad que en los años 90, o en esos años, pues empiezan a hacer una cofradía nueva, donde los jóvenes intervenimos muchísimo, y que es la de la Bienaventuranza. ¿Qué papel juega el entonces párroco Carmelo Rodríguez del Cueto en todo este proceso fundacional? Pues Carmelo fue una persona que supo entender todo lo que necesitaba el barrio. Entendía a los jóvenes, que los jóvenes éramos jóvenes y hacíamos cosas de jóvenes, ¿no? Y él nos entendía como éramos, y lo mismo que había gente mayor que también tenía sus asociaciones, y había un coro, y había tantísimas cosas por hacer que al final hacía falta un nexo de unión a todo ello, ¿no? Y Carmelo, la verdad, que supo saber cómo llegar a ese nexo de unión. Javi, y entre esa primera idea que surge en Balmori hasta que la cofradía por fin es una realidad, ¿cómo se va gestando ese proyecto? Bueno, ese proyecto se va gestando realmente en el día a día aquí en la parroquia, en el cual se va dando forma, y hasta que nos reúnen a todos en el Parque de los Reyes con la Asociación Juvenil Papa La Guinda, y donde nos transmiten que la cofradía es un hecho, que se va a hacer todos los trámites, los cuales nos quedamos todos alucinando, ¿no? Porque era algo como que
joder, que pensamos que era muy complicado, pero bueno, que teníamos ya nuestro sitio como una cofradía de barrio, que era lo que buscábamos, una cofradía, y era una unión de todas aquellas asociaciones, grupos parroquiales y todo, que el nexo de unión era la cofradía de la Bienaventuranza. Javi, en la Junta de Seises que saca la primera procesión, el Seise del Cristo, eres tú, y de que ya estudiabas en La Coruña. ¿Qué te lleva a decir que sí? Buena pregunta, porque la verdad que si es el día de hoy, probablemente no diría que sí, ¿no? Porque fue una auténtica locura ese primer año, ¿no? Pero yo realmente en la Junta, cuando se genera la primera Junta de Seises, yo no estaba, yo estaba fuera, y en aquella no era como ahora, que había móviles y cosas de estas, y era, pues bueno, te comunicas rápido, sino que en aquella yo estaba en un colegio mayor y estudiando, y fue Carmelo el que un día llama a una cabina que teníamos allí, y entonces oigo la megafonía, Javier del Canto, que te llaman, y entonces yo bajas y era Carmelo, y llamándome para ver cuándo iba a venir a León, ¿no? Porque quería proponerme que entrara dentro de esa primera junta, porque entendía que de los jóvenes no estaba integrado dentro de esa junta, y entonces me proponía el estar ahí. Carmelo era una persona súper convincente, ¿eh? Te puedo decir que era difícil decirle que no. Tuve la primera reunión aquí, yo entré como seise vocal dentro de lo que era ya la cofradía de la Bienaventuranza, pero al poco tiempo, pues al final, bueno, pues se decide que sea el primer seise del paso titular, y ahí estuve pues esos primeros años junto con una persona que para mí fue la persona que más me ayudó en este mundo, donde más aprendí sobre todo de lo que es el llevar gente, el llevar hermanos, lo que suponía un paso, que era José Luis Fonseca, y es José Luis Fonseca que para mí sigue siendo el bracero mayor por excelencia, y lo será toda la vida. Ese primer año, 1993, sale el Cristo de San Claudio completamente blanco, y hoy es el moreno. Pues sí, fue una cofradía nueva, con un proyecto muy grande, en los cuales durante muchos meses, aquí atrás de nosotros, en estas espaldas, estuvimos los jóvenes trabajando muchísimas horas, donde sacamos las primeras bienaventuranzas, las pintamos nosotros, donde hacíamos todo nosotros. Éramos los jóvenes que estábamos ahí, nos involucrábamos al 100%, y donde lo pasábamos muy bien, y eso también nos hizo unirnos mucho. Y es verdad que el primer año no nos dio tiempo a terminarlo, y lo que se hizo fue sacarlo pues con esa primera capa, y salió blanco, pero blanco, o sea, a la calle, salió blanquísimo. Desde el primer año también otra de las cosas que llamaron la atención fue el paso de la Santa Cruz, un paso ideado para los niños. ¿Por qué sacar un paso para niños? Yo creo que es una de las cosas que siempre, y es necesario, ¿no? Es generar esa cantera también. ¿Por qué no generar ese plus a que los chavales ya no solo vayan en las filas, sino que también vean que también pueden poner ese granito de arena empujando, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue un paso exclusivamente de niños, porque tenían pues lo mismo que hablábamos de unificar lo que eran las asociaciones y los grupos parroquiales. ¿Por qué no iban a tener su sitio también los niños en un paso muy pequeñito, que era la cruz? Es muy característico en la cofradía de la Bienaventuranza que se eleven los pasos al cielo. ¿Eso viene desde el principio? Sí, desde el primer año. Éramos jóvenes, muy jóvenes. Yo tenía 20 años prácticamente, recién cumplidos, cuando soy el seise del paso, y donde se intenta hacer cosas un poco que puedan diferenciarse o que puedan pues marcar un antes y un después. Y una cosa era lo de levantar el paso al cielo, que realmente esto lo vemos en Astorga, que lo hacen. Y, jolines, un día hablando, pues como todos, aquí preparando, pues además me acuerdo que estábamos preparando el INRI que llevaba la primera cruz que llevaba, que al final lo hicimos con un soldador de plomo, hacíamos ahí con las tres escrituras, las tres lenguas, y ahí hablándolo, pues joder, ¿por qué nosotros no podíamos levantarlo al cielo, ¿no? Es verdad que el primer año nos pasamos mucho levantándolo, que lo levantamos mucho, pero es verdad que ha quedado algo como que es un acto muy marcado, que es lo de la catedral. Javi, por desgracia, en el verano de 1993, Carmelo fallece fruto de una enfermedad sin ni siquiera haber podido salir en la procesión de la cofradía que él fundó, ¿no? Es todo un shock para la cofradía, para la parroquia, para el barrio. ¿Cómo se sobrepone todo lo que es San Claudio a esa situación? Ostras, es una pregunta complicada, porque realmente la falta de Carmelo, que era el nexo de unión de todo, cuando ese nexo de unión pues desaparece, pues hay gente que entiende un poco la situación, otros no, y entonces hay un momento ahí de
pues no de divisiones, ¿no? Pero sí que esa falta de esa persona que había marcado claramente, entonces lo que se buscaba, entonces hubo gente que pudimos entender lo que se buscaba, lo que no, y bueno, pues sí que es verdad que dio ciertas fricciones, pero que eso es agua ya pasada. Yo creo que ahora mismo la figura de Carmelo sigue estando ahí. La cofradía cuenta en Semana Santa con dos actos procesionales, el Vía Crucis, el Sábado de Pasión, y la procesión el Jueves Santo por la mañana, muy distintos entre sí. ¿Qué tiene de especial cada uno de ellos? Hombre, el Vía Crucis es un acto sobre todo que se desarrolla en el barrio, que es lo que siempre se buscó, donde lo que es llevar al Cristo, y además que hoy en día se saca al Cristo original, el que todos vimos desde pequeños ahí en el altar mayor, y que bueno, pues llevarlo a hombros en esa cruz un poco diferente que se hizo, tiene de noche además, tiene su cosita, ¿no? Y luego tenemos una procesión que es la del Jueves Santo, que es verdad que durante estos años ha habido muchos cambios de recorrido y cosas de estas, bien porque ha habido problemas en las salidas, porque no se podía salir de un sitio, salía de otro, llegaba, pero bueno, al final es una procesión muy digna, una procesión donde lo bueno que tiene a día de hoy es que es una procesión donde se ve que va a haber futuro, que va a haber hermanos, donde el número de hermanos crece, donde nuestros hijos y aquellos que cuando éramos nosotros críos ahora son nuestros hijos están en la cofradía, y esto hace que sea más grande, pero al final es el culmen de algo que se viene desarrollando de todo el año. Javi, hoy por hoy tu vida semana santera está también ligada a la cofradía de Minerva. En el Paso de la Amargura eres uno de sus braceros mayores. ¿Cómo llegas a ser uno de los braceros mayores del Paso? Todo parte desde de por qué estoy realmente en Minerva, ¿no? Que al final, cuando éramos chavales, pertenecíamos a muchas cofradías, y yo pertenecía al Dulce, he pertenecido a la Redención los primeros años, pero al final ya cuando pasa la juventud y llega un poco más a la madurez, pues te centras un poquito más en aquello que realmente te llena. Primero porque a veces terminamos cansados y ya no puedes, pero realmente vas a lo que realmente te llena. Y uno de los pasos que llena, aparte del Cristo, es la amargura, ¿no? Que tiene esa magia también especial. Y efectivamente, pues hoy en día, junto con Ricardo, un gran amigo y amante también de la Semana Santa, somos braceros mayores los dos de la amargura, y nace un poco pues con algo que de más sabor de boca, ¿no? Que fue cuando la amargura queda en la calle, quizás uno de los peores, de lo que nadie quiere ningún bracero, ¿no? Ningún papón, que un paso se queda en la calle. Recordemos que en el Santo Entierro del año 2017 la amargura no llega a iniciar siquiera la procesión. No, la verdad que fue un año... La verdad que, mira, la Semana Santa lo que tiene siempre son cosas magníficas, ¿no? Yo te puedo hablar de 200.000 cosas maravillosas, ¿no? Que he vivido, ¿no? Pero ese año fue un año muy duro, en el cual, bueno, pues un paso no sale a la calle, la amargura además, donde, bueno, pues la verdad que fue una situación un poco complicada, con un poco de desamparo nos sentíamos, la verdad que es que no entendíamos bien qué había pasado, pero eso lo que hizo fue una amargura mucho más asentada, más dura, mucho más con ganas de tirar para adelante, y una de las cosas que decide tanto el Seise como el bracero mayor como los hermanos es nombrarme junto con Ricardo bracero mayor. Cuando yo he sido un bracero toda la vida en la parte de atrás de la amargura y de repente tus hermanos te dicen que quieren que colabores, pues jolines, pues la verdad que para mí fue un orgullo y algo que aquel día, pues bueno, no se me han saltado las lágrimas, como ahora mismo que no se me saltan de milagro, ¿no? Pero ese es el comienzo de un problema, generamos una virtud que es un paso súper asentado. Echando la vista atrás a tu vida, cofrade, si tuvieras que elegir un momento único, ¿cuál sería? Lo bueno es que tiene muchos, ¿no? Pero ahora mismo, que si me lo acabas de preguntar, la imagen que tengo ahora mismo y que me viene ahora mismo a la mente es la primera vez que vi levantarse el Cristo de la Bienaventuranza en el Paso. No estamos hablando de la procesión, sino la primera vez que tenía una cazoleta, ¿no? Que era la que levantaba, y la primera vez que vi levantarse el Cristo, eso fue... Javi, ya para acabar, ¿cómo ves el futuro de la Semana Santa de León? Vamos a ver, el futuro, jolines, está ahí, ¿no? Creo que es algo que es necesario para la ciudad, porque a nivel turístico se ve que es algo que funciona y que atrae mucha gente a conocer nuestra ciudad, nuestras tradiciones también, y la Semana Santa es una de esas tradiciones en las cuales, pues bueno,
la gente que viene fuera pues conoce, ¿no? Es verdad que estamos en un momento que no es como los años 90 o en los finales de los 80, donde bueno, pues se veía que había un gran número, éramos un gran número de chavales que íbamos en las filas, ya no hay, ¿no? Entonces esa continuidad veremos a ver qué pasa. Es verdad que hay que hacer un trabajo, hay que tomar decisiones, en algunas cofradías pues probablemente le cuesten, y tomar decisiones para que no pase, por ejemplo, lo que pasó en la Amargura. Entonces habrá que pensar si esos pasos también tan grandes como se hicieron en su día, pues igual hay que pensar qué se puede hacer para que puedan seguir saliendo y que no se queden ninguno en casa. Pero yo sigo pensando y sigo apostando porque la Semana Santa de León va a seguir creciendo, va a seguir conocida, va a seguir siendo un referente en Castilla y León y en España de lo que es Semana Santa, porque creo que se están haciendo cosas muy bien. Y eso es lo que tenemos que quedarnos, con lo bueno y con lo que apostamos y con lo que aportamos todos. Muchísimas gracias, Javi, por habernos acompañado en el día de hoy y por habernos hecho vivir contigo estos momentos tan semanas-santeros de nuestra historia. Gracias a vosotros por este momento, este rato, al final de esta conversación, porque este rato te hace recordar esos momentos que se han vivido. Muchísimas gracias, de verdad, y a todos vosotros os esperamos, si así lo queréis, en la próxima emisión de Capillos Arriba.